periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Creo estar diciendo lo correcto si digo que ni Pedro Brigger tiene esa presentación. ¿Estás ahí del otro lado escuchando? Como mucho, ¿no? ¿Como mucho, Pedro Brigger? No, es como mucha presentación. Fuerte. Sí. Yo se la pasaría a tus compañeros en la radio diciendo, miren, ustedes me boludean todos los días, no me dan el crédito, no me dan lo que me merezco, miren lo que tengo acá en Buenos Aires. Miren lo que me... Sí, y además, viste que cuando uno es un periodista, humilde periodista del interior, sí, cuando decís, no, estoy hablando con una radio de que es la ciudad de Buenos Aires. Tremendo, sí, ¿no? Se creen que estás hablando con... Radio Mitre. Con Longobardi. Con Longobardi, Pero claro. no le estoy quitando crédito a la gran FM Boedo, ¿no? Y a sus, No, pero y vale. a su programa. Pero bueno. Vale la aclaración, Sí. Con el gato silvestre. Bien, amigo, vamos a salir un poquitito de la rosca berreta, así, del cierrelista, y hablemos de, no sé si lo que le importa a la gente en todo caso, pero lo que nos interesa a nosotros sobre algunas cosas de programas geopolíticos. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos varias cosas. Primero, cosas raras que pasan, ¿no? En países vecinos. Por ejemplo, en Paraguay. Ustedes recordarán a Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, expresidente de Paraguay, que fue víctima de un golpe institucional, un golpe parlamentario, después de lo que se conoció como la masacre de Curuguatí, fuerzas de seguridad arrasando y reprimiendo campesinos, asesinándolo, después montando toda una puesta en escena que quisieron y terminaron culpabilizando a los campesinos de atacar a los policías. Eso derivó en un juicio político express en el Parlamento que terminó con el voto de la mayoría de los diputados y senadores de Paraguay en contra de Fernando Lugo. Fernando Lugo solamente tuvo 4 senadores que lo apoyaron y se fue, digamos, asumiendo que su futuro político en Paraguay estaba terminado. Bueno, la cuestión es que el mismo Parlamento, justo a pocos días de haberse cumplido 5 años de este golpe institucional, el mismo Parlamento, con los mismos actores y los mismos protagonistas que fueron parte de la destitución de Fernando Lugo, terminaron votando a favor de que Fernando Lugo sea presidente del Senado, ¿sí? Hoy Fernando Lugo ya oficialmente es el presidente del Senado, que es uno de los cargos más importantes, después del vicepresidente, del presidente y del vicepresidente, es el tercero en la línea sucesoria, y hay como una especie de negociación abierta, bastante extraña y muy cuestionada de parte del progresismo paraguayo, entre el Frente Guazú y el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, el partido que tiene a Cartes como presidente, y lo que sería el llanismo, que es el sector del Partido Liberal, el Partido Radical Liberal Libertario, digamos, que es el partido que tenía como vicepresidente a Francos, y que fue el que terminó, digamos, la transición de gobierno cuando fue destituido Lugo. Bueno, la cuestión es que estos partidos tradicionales terminaron acordando con el Frente Guazú la presidencia del Senado para Fernando Lugo a un año de las elecciones en Paraguay, que hay una cosa también en la que coincidieron Frente Guazú, el Partido Colorado y parte del Partido Colorado y parte de los liberales llanistas, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Hemos hablado acá de cómo agarraron la Constitución, la pisotearon, hicieron, un senador se autoproclamó presidente y la reformaron. Bueno, la cuestión, eso quedó frenado por el costo político que pagó el conjunto de la política paraguaya, en el sentido para habilitar las reelecciones, tanto de Lugo como de Cartes, porque la Constitución impide que el que ya fue presidente por un mandato vuelva a hacerlo. Entonces, tanto Lugo como Cartes quería la reelección y Lugo quería volver a presentarse. Bueno, eso por ahora no es así, pero lo que está acordado es que cuando se den las elecciones el año que viene, Fernando Lugo va a ser como el presidente de transición, mientras cuando se produzca la transición entre el presidente electo
y el presidente saliente, ¿no? Bueno, esa rosca rara se dio en Paraguay, que después hay que ver hasta dónde llega, si finalmente se puede reformar la Constitución, si Lugo se puede presentar, o si Cartes también. Bueno, hay toda una negociación allí bastante complicada que muestra esta particularidad, ¿no? Como los mismos actores que fueron parte de la destitución de Lugo hace 5 años, hoy son parte de un acuerdo que uno no termina de entender hacia dónde va. Eso en cuanto a lo de Paraguay. Así que bueno, habrá que ver que sí. Después hay novedades con Venezuela. Bien. Y Venezuela tiene que... A ver, Venezuela está sangrando. Entrando, ahí se cortó un poquito, a ver. Está desangrándose. Desangrándose. Está desangrándose Venezuela. A ver, uno trata de analizarlo de la manera más objetiva posible, ¿no? Sí. Nosotros hemos hablado mucho de Venezuela. Sí. Y la verdad que si uno piensa en el gobierno de Maduro como un gobierno que se piensa progresista, que se piensa democrático, no puede utilizar la fuerza del Estado, que la misma violencia con la que denuncia que están utilizando los sectores opositores. Claro. ¿Hay sectores opositores muy violentos? Por supuesto que sí. Lo que pasa que uno empieza a ver justificaciones, por ejemplo, que este pibe de 22 años que murió y que fue asesinado por un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana estaba a punto de tirar una bomba, ¿no? Hay una especulación respecto de que acá está el momento donde él iba a tirar la bomba. La cuestión es que le pegaron un tiro, lo asesinaron y era un pibe de 22 años. Sí. Entonces, digo, y hay algo que me parece que está marcando cierta desorientación del chavismo, es que empieza a recibir fuego amigo, y ese fuego amigo que empieza a recibir de gente que históricamente defendió el proceso que inició Hugo Chávez en el 99, ya enseguida empieza a ser acusada de traidor. Hubo novedades en el marco de las Fuerzas Armadas esta semana, ¿no? Sí, a ver, hay varias cosas. Una es que esta persona que asesinó a este joven fue detenido, fue identificado y fue detenido, eso lo informaron desde el Ministerio del Interior y Justicia. Después hubo cambios hubo algunos enroques, algunos cambios que ordenó Maduro en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero la realidad es que hoy las Fuerzas Armadas Bolivarianas son quienes están sosteniendo, junto con una importante cantidad de sectores sociales y movimientos sociales que todavía apoyan al chavismo. Esto es así, y el chavismo tiene una enorme capacidad de movilización. Pero digo, a mí me parece que hay algunas situaciones que ya no pueden ser justificadas o argumentadas desde el punto de vista del antiimperialismo. Digo, a ver, hay un problema en Venezuela, que es que los dos protagonistas de esta disputa, que son el chavismo y la oposición, son parte del problema. Entonces, al ser parte del problema y al no existir un Estado que lo pueda resolver, lo que termina pasando es que las calles siguen siendo escenarios de disputa y de muerte de venezolanos. A mí no me importa si los venezolanos son chavistas o no son chavistas. Claro. Mueren, digamos, y está mal que mueran. Entonces, ese es un tema. Y esto que decía de el fuego amigo, nosotros no sé si he hablado en algún momento con ustedes de Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz es la fiscal general de la Nación de Venezuela, es la procuradora general, es la Gils Carbó de Venezuela. Siempre estuvo muy cerca del chavismo. De hecho, su marido fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, mi hermano también estuvo vinculado con el chavismo en sus inicios, y ahora lo que está planteando la fiscal general de la Nación es que la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser llevada adelante en este contexto de violencia. En primer lugar, porque la oposición, en una especie de desobediencia civil... A ver, ahí se nos fue un poquito. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí, volviendo. Decía, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, está planteando que la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a votar el mes que viene, no puede ser llevada adelante por dos cuestiones. Primero, porque no está resolviendo este nivel de violencia que está habiendo en Venezuela, dado que la oposición además está como en una especie de desobediencia civil y no se quiere presentar a la elección de los constituyentes. Y por otro lado, lo que está planteando es que para reformar la Constitución, y en realidad lo que debería hacer el gobierno de Nicolás Maduro es llamar una consulta popular, para que la consulta popular defina si los venezolanos quieren asamblea constituyente o no. Lo que dijo Maduro es que en realidad lo que va a pasar es que la Constitución que se reforme como resultado de la asamblea constituyente va a ser
consultado, va a haber una consulta popular, digamos, hay como una especie de discusión de si se hace antes o se hace después. Claro. Y en ese sentido está, por supuesto, como le corresponde a una fiscal general de la Nación, investigando y denunciando los asesinatos y la muerte de los venezolanos en las distintas movilizaciones. Claro. Frente a esta situación, labor. Es su labor, exactamente. Frente a esta situación y frente a la situación de tratar de, como hizo en su momento cuando el Tribunal Supremo de Justicia le quitó facultades a la Asamblea Nacional, sí, que la fiscal general de la Nación dijo, esto está rompiendo y está interrumpiendo el orden democrático constitucional, tienen que revisarlo. Maduro habló con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia levantó parcialmente esa sentencia que le quitaba facultades a la Asamblea. Bueno, a mí me parece que la fiscal general de la Nación está tratando de hacer equilibrio entre dos sectores que se están matando. Entonces, ahora la oposición, desde un lugar de absoluto oportunismo político, está saliendo a defender a Luisa Ortega Díaz, pero históricamente la denunciaron de corrupta, la denunciaron de chavista, la amenazaron un montón de veces y demás, y ahora son los chavistas los que la están acusando de traidora y le están diciendo que está haciendo esto para que Estados Unidos no le congele los bienes, como ha hecho con algunos jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, también salieron a decir que hay que empezar a revisar el tema de la Asamblea Constituyente porque no queda claro cómo va a ser la emisión del voto. Bueno, así están las cosas, digo, van pasando los días, se van repitiendo movilizaciones y van aumentando la cantidad de muertos, y en el medio hay sectores que hacia adentro del propio sistema político institucional de Venezuela están tratando de poner un punto de equilibrio y tratar de poner un grado de racionalidad. Para mí Ortega Díaz está tratando de hacer eso, pero es un contexto, lo está tratando de hacer en un contexto donde Venezuela no se permite ese tipo de roles. En el medio tenés a la OEA que digamos no tiene ningún tipo de capacidad de resolver esta situación. Almagro está empecinado con Venezuela y desoye todas las cuestiones que están pasando, por ejemplo, con los desaparecidos en México, con lo que está pasando, no sé, en Honduras, lo que pasa en Brasil con la inestabilidad institucional, y así todo encaprichado y empecinado con demonizar al gobierno de Nicolás Maduro, no termina de resolver esta situación. Pues tenemos UNASUR, que en su momento fue ejemplo de resolución de los conflictos internos de la región, hoy es una cáscara vacía, ha sido vaciado y está con el freno de mano puesto. Mercosur, que lo único que quiere es flexibilizarse para hacer acuerdos de libre comercio con las potencias, sí. Y entonces ningún organismo regional tiene la capacidad de intervenir en este conflicto. Nadie está a la altura de las circunstancias. Y los gobiernos conservadores que lo que quieren es demonizar a Venezuela para que se vaya el chavismo y que venga en Venezuela un proceso conservador, que ya sabemos lo que puede llegar a ser, y con el nivel de revanchismo que puede llegar a venir en Venezuela, ni los progresistas que tratan de, digamos, no decir demasiado para no quedar pegado a una postura conservadora. Bueno, en ese plano, en ese territorio y en ese contexto de confusión y de inacción, Venezuela está pasando uno de sus peores momentos, ¿no? Y uno no sabe bien cuál va a ser el horizonte próximo. Bien, Augusto, contanos qué nuevas novedades hay sobre el caso Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht, a ver, ustedes ya lo han visto, lo han leído, digamos. Sí, es increíble cómo a ver, a mí yo quiero decir algo primero que nada, ¿no? Que tiene que ver con lo geopolítico y con el fenómeno Brasil, Odebrecht y Lavallato. Sí. Yo no confío en esto de la delación premiada, ¿no? ¿Por qué? Y voy a tratar de argumentarlo. La delación premiada o la figura del arrepentido. El arrepentido, sí, claro. sí, como conocemos. La delación premiada, o sea, en Brasil está la figura de la ley del arrepentido, en Argentina es delación premiada, en donde un empresario dice que le repartió cometa a tanta cantidad de partidos políticos. Sí. Entonces, con eso el tipo puede tener una pena mucho menor, ¿no? Mucho más baja a la condena posible. Es lo que está haciendo Marcelo Odebrecht. Claro. Marcelo Odebrecht está preso en Brasil, está dando listas con supuestos políticos que recibieron coimas de su empresa. Sí. Y eso le puede llegar a permitir a Odebrecht salir en 6 meses de la cárcel. Claro. Entonces, punto número 1. Si la delación premiada está solamente pensada para que el sector privado
de alguna manera se lave las manos en una especie de agua bendita judicial, para que no tenga que cumplir la pena por haber repartido coimas o pagado sobornos o lo que sea que hayan hecho en el marco de causas de corrupción, y que sirva solamente para demonizar a la política, para que después venga un Sergio Moro o un fulano de tal a ser candidato en un contexto de crisis de representatividad. A mí me parece que eso está terminando de ser, por lo menos un poco injusto, porque digo, si hay un José López en Argentina, o si hay un un Eduardo Cunha recibiendo sobornos, recibiendo pago de empresa, tiene que ir en cana el tipo de la función pública que le permite eso y el sector privado que está pagándole esa coima. Entonces a mí me parece que la delación premiada y la ley del arrepentido lo que termina generando es una especie de demonización de la política, que no está mal, digamos, en el sentido de que si son corruptos que vayan en cana, pero como que deja indemne al sector privado, y eso es algo que me parece que hay que tenerle mucho cuidado. En relación a Odebrecht, hay que decir que en el caso de Brasil, tanto Odebrecht como lo que está pasando con el frigorífico JBS siguen las denuncias que apuntan a Michel Temer como responsable de habilitar las coimas a distintos integrantes de su gobierno. Lo que dice ahora la JBS es lo que que están recibiendo persecución del Estado, que están recibiendo amenazas a partir de estas grabaciones que presentaron ante la justicia, e insiste con que Michel Temer estaba al tanto de todo lo que hacía este frigorífico tan importante, y especialmente la grabación que muestra que Eduardo Cunha iba a recibir un pago mensual avalado por Michel Temer. Y en el caso de en Argentina, bueno, ya me imagino que lo han analizado, Meireles ha dicho en un audio y un video que se ha demostrado que arriba será parte de ese entramado de corrupción. Claro. Entonces uno no entiende por qué, si hay declaraciones tan importantes, Meireles ha sido sobreseído. Pero bueno, Meireles no, perdón, arriba. Entonces digo, hay toda una gran movida mediática en torno a esto. A mí siempre yo, digamos, lo miro con cierta desconfianza, ¿no? Digamos, pero bueno, lo cierto es que el caso de Temer sigue resistiendo, a pesar de seguir recibiendo denuncias, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos le frenó la importación de carne. Ahora se conoció ayer una decisión que le va a afectar la economía brasilera, y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral la reforma laboral, que ha sido una de los caballitos de batalla de Temer, ha sido frenada en la Comisión de Trabajo. Y otra cosa, para tener en cuenta la actualidad de Brasil, el caso de la posible destitución de Temer y las elecciones anticipadas, se aprobó en la Comisión de Legislación una medida, una reforma, una enmienda constitucional que le permite a la oposición, si llega con los números necesarios para poder hacerlo, de destituir a Temer y convocar las elecciones anticipadas. Hay que ver si le da los números, porque el PSDB continúa siendo parte de la coalición de gobierno junto con el PMDB, entonces los números están bastante cerrados en el Senado a favor de Michel Temer. Pero, por ejemplo, Enrique Cardoso dijo, Enrique Cardoso, expresidente de Brasil y uno de los líderes históricos del PSDB, dijo que Temer tenía que dar un paso al costado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que Temer está resistiendo más de lo que uno pensaba. Totalmente. Completísimo el informe. Hemos pasado por Venezuela, hemos pasado por Brasil, hemos pasado por Paraguay, y un panorama completísimo de Latinoamérica, como siempre, en la voz del director de Resumen del Sur. ¿Cómo anda Resumen del Sur? ¿Bien? Bien, muy bien. En su mejor momento. En su mejor momento. Muy bien, señor. Casi también como Independiente. Están bien, muy cerca de la clasificación a la Copa Libertadores, ¿no? Igual queda tranquilo que van a clasificar ustedes. Bien, me encanta la mufa. Me encanta la mufa permanente. Amigo querido, ¿mucho frío en Mar del Plata o tranquilo? Hoy está despejado, venimos de días lluviosos horribles, horripilantes, muy frescos, y ahora arrancó la mañana soleada. Qué la lindo, verdad que no salí de la calle todavía. Qué lindo caminar por la Rambla, ir para visitar a los lobos marinos. Qué lindo para los turistas. Qué lindo para los turistas. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Abrazo, buen fin de semana, y no se empachen con la rosca de cierre de listo. No, ya estamos. Chao.